La fortuna a veces sonríe tan brillantemente que nos ciega por completo. Lucius, un exitoso mercader, había alcanzado la cima del éxito. Sus barcos surcaban los mares cargados de tesoros, pero su corazón estaba vacío. La riqueza no le traía alegría, sino intranquilidad y temor. Lucius buscó sabiduría en los sabios, pero sus respuestas eran complejas e insatisfactorias. En su desesperación, Lucius dudó de la sabiduría misma. La respuesta no estaba en la abundancia material, sino en el silencio de su propia alma. Y si tu alma está perdida, ningún tesoro podrá guiarla. Lucius buscó a un ermitaño sabio en lo alto de una colina. El ermitaño poseía paz interior, un tesoro mayor que las riquezas materiales. El ermitaño contó una historia sobre Marcus, un joven agricultor. Marcus encontraba satisfacción en su trabajo y conexión con la tierra. Su felicidad no dependía de las posesiones materiales. La verdadera riqueza reside en lo que eres, no en lo que posees. La riqueza material es como un barco sin timón, a la deriva en una tormenta. La verdadera riqueza es como un ancla, que mantiene firme el barco en las tormentas. La riqueza verdadera está en el interior, virtud, sabiduría y paz espiritual. No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. La preocupación por las posesiones materiales genera miedos destructivos. Lucius se había convertido en esclavo de la riqueza, perdiendo su paz interior. La verdadera riqueza se basa en la armonía consigo mismo y con el mundo. Es importante cultivar la mente, comprender la naturaleza y vivir con razón. La felicidad es consecuencia de vivir una vida plena y con propósito. No hay que desperdiciar la vida preocupándose por los demás, sino por el bien común. Lucius había construido su felicidad sobre bases inestables, buscando validación externa. El ermitaño le enseñó a Lucius a cultivar la tierra y observar el ciclo de la vida. Poco a poco, Lucius comenzó a encontrar satisfacción en su nuevo trabajo. Lucius encontró alegría en el trabajo honesto y la conexión con la naturaleza. Su preocupación material disminuyó, reemplazada por paz y contentamiento. Aprendió el valor de las pequeñas cosas, el desapego y la importancia de compartir. Descubrió la alegría de compartir y multiplicar la riqueza en felicidad. Valoró el tiempo como posesión inalienable. Abrazó el presente y dejó de preocuparse por el futuro y el pasado. Vivió una vida plena y significativa, en armonía con el mundo. Lucius apreció cada momento, viviendo en el presente sin preocupaciones futuras. Aprendió la importancia de la autodisciplina y el autocontrol. Descubrió que la felicidad viene de superar obstáculos y desarrollar virtudes. La riqueza material por sí misma es neutra, su valor depende de la intención. La riqueza acumulada en el pasado con avaricia ahora podía ser una herramienta para el bien. La riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Lucius había encontrado la verdadera riqueza en la sabiduría, la virtud y la conexión con el mundo. Que tu alma sea como un templo, no la llenes de odio ni de aflicción, y deja que la luz de la razón la ilumine. Lucius había permitido que su alma se llenara de preocupación, miedo y codicia. Ahora estaba construyendo su alma como un templo, un lugar de paz, sabiduría y compasión. Había aprendido a vivir no solo para sí mismo, sino para el bien de todos. Había entendido que la verdadera riqueza no se acumula, sino que se irradia, se comparte y se multiplica a través del amor, la generosidad, la empatía y la comprensión. Junto al ermitaño, Lucius también aprendió a no temer a la adversidad, a ver cada obstáculo como una oportunidad para el crecimiento y la superación. La vida no es un camino llano, sino una serie de desafíos y pruebas que ponen a prueba nuestro carácter y fortalecen nuestra alma. Lucius, acostumbrado a evitar el sufrimiento, ahora abrazaba los desafíos con valentía y determinación. Descubrió que la verdadera felicidad no consiste en evitar el sufrimiento, sino en aprender a vivir con él, en transformarlo en sabiduría y compasión. La vida es como un río. No puedes detener su curso, pero puedes aprender a navegar en él. Si te aferras a las orillas te quedarás estancado. Si te dejas llevar por la corriente te perderás en el mar. La clave está en mantener el equilibrio, en fluir con la vida, pero sin perder tu rumbo.
Lucius había estado aferrado a las orillas, a sus posesiones, a sus miedos. Ahora estaba aprendiendo a navegar en el río de la vida, con sabiduría, con coraje, con la certeza de que, más allá de las tormentas y las dificultades, se encontraba la verdadera riqueza, la paz interior que anhelaba. Lucius, transformado por la sabiduría del ermitaño, regresó a la ciudad. No regresó como el mercader ansioso y codicioso que había partido, sino como un hombre nuevo, pleno de paz y sabiduría. Ya no buscaba la riqueza en la acumulación de bienes, sino en la virtud, en el servicio a los demás, en la conexión con la naturaleza y en la serenidad de su alma. Sus barcos aún surcaban los mares, sus almacenes aún rebosaban de riquezas, pero ahora las utilizaba como herramientas para el bien, para ayudar a los necesitados, para promover la justicia y la equidad. Lucius había descubierto que la verdadera riqueza reside en la transformación del ser, en el cultivo de la virtud, en el desarrollo de la sabiduría y en la conexión con el propósito de nuestra existencia. Había comprendido que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud ante ellas, de nuestra capacidad para adaptarnos, para aprender, para crecer. Como decía Séneca, la felicidad no es un ideal de la razón, sino una creación de la imaginación. Y Lucius había aprendido a crear su propia felicidad, a través de la transformación de su ser y la conexión con su propósito en la vida. La transformación de Lucius no fue repentina ni sencilla. Hubo momentos de duda, de tentación, de recaída. Pero cada vez que se sentía tambalear, recordaba las enseñanzas del ermitaño, el ejemplo de Marcus, el agricultor feliz, y su propio compromiso con la verdad. Había aprendido que la perseverancia es fundamental en el camino de la virtud, que los errores son oportunidades para aprender y crecer, que la verdadera sabiduría se construye con la experiencia, con la práctica, con la constancia. Y así, Lucius se convirtió en un faro de sabiduría y generosidad en la ciudad. Su ejemplo inspiró a muchos a buscar la verdadera riqueza, a cuestionar los valores de la sociedad, a cultivar sus propias almas. No predicaba con palabras, sino con actos, con el ejemplo de su propia vida. Había comprendido que la mejor manera de enseñar es inspirar, que la verdadera transformación comienza desde el interior, que el cambio más profundo es el que se manifiesta en nuestras acciones diarias. Lucius se dio cuenta de que la riqueza material, cuando se convierte en un fin en sí misma, genera una trampa que nos impide ver la verdadera esencia de la vida. Nos ciega ante la belleza que nos rodea, nos desconecta de la naturaleza, nos hace insensibles al sufrimiento de los demás y nos impide conectar con nuestro propio ser. Como decía Marco Aurelio, no es la muerte a lo que se debe tener miedo, sino nunca haber empezado a vivir. Lucius había estado tan preocupado por amasar riquezas, que había olvidado lo que realmente importaba: vivir una vida con propósito y significado. Ahora, finalmente, estaba experimentando la plenitud de una vida vivida con propósito y significado. La historia de Lucius nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos buscando la felicidad? ¿Estamos persiguiendo la riqueza material a costa de nuestra paz interior? ¿Estamos permitiendo que el miedo a la pérdida nos paralice y nos impida vivir plenamente? La respuesta a estas preguntas reside en la profundidad de nuestra propia alma. La verdadera riqueza no es un objeto que podamos comprar, sino un estado de ser que podemos cultivar. La historia de Lucius no es una fábula, sino una invitación a un viaje de autodescubrimiento, a una búsqueda de la verdadera riqueza. Nos invita a cuestionar los valores de la sociedad, a desafiar las convenciones, a buscar nuestra propia verdad. Nos recuerda que la vida es un camino, no un destino, que la verdadera felicidad reside en el proceso, en el aprendizaje, en la conexión. El camino hacia la verdadera riqueza no es un camino fácil, sino un camino que requiere esfuerzo, perseverancia, honestidad, coraje y sabiduría. Pero, como decía Séneca, no hay camino fácil a la virtud. La verdadera recompensa no está en la meta, sino en el camino mismo, en la transformación que experimentamos al avanzar. Y así, la historia de Lucius se convierte en una guía, una luz en nuestro propio camino, invitándonos a buscar la verdadera riqueza que reside dentro de nosotros, en la profundidad de nuestro ser. La historia de Lucius continúa resonando a través del tiempo,
como una invitación a encontrar nuestra propia riqueza interior, a vivir una vida plena de significado, a descubrir la verdadera joya que reside en el corazón de cada uno de nosotros. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fortuna no se encuentra en el brillo del oro, sino en la serenidad del alma.